el Carmen de Viboral, pues toda la vida existía como ese amor por las letras. Precisamente una de las personas más destacadas aquí en el pueblo fue el franciscano, por eso se le dice Fray Julio Tobón Betancourt. Él nació en abril de 1914, nació aquí en el Carmen de Viboral, ingresó a la comunidad de los franciscanos y fue un lingüista muy destacado, un historiador. Era una persona muy dedicada a las letras, muy respetado, muy acatado en los ámbitos, en el ámbito cultural, tanto en Medellín como en Bogotá. Él fue rector en Medellín del Colegio Fray Rafael de la Serna y en Bogotá no sé si sería rector, pero del Virrey Solís, que era el Colegio de los Franciscanos. O sea que su labor fue docente, además de su formación académica tan sólida, era un gran pedagogo, como lo prueba una de sus obras, Lengua y Autores Castellanos, que es una obra, a mí me parece admirable porque es un opúsculo, o sea, un opúsculo quiere decir libro pequeño, y sin embargo ahí está condensada desde la historia de la lengua española hasta su desarrollo y algunos ejemplares, algunos autores, por eso se llama Lengua y Autores Castellanos. Él hace precisiones primero sobre el conocimiento de la lengua, empezando con el origen, luego ya con el desarrollo de la lengua en la literatura, con estos autores. Es admirable, digamos, la capacidad de síntesis para presentar. Uno pues ahora lee esa obra y encuentra una guía muy buena. Por eso fue utilizada, él la utilizaba como texto guía en sus clases y creo que en esa época, en la década del 50, la usaron también muchos profesores, me imagino yo. Su obra cumbre, lógicamente, es el Diccionario de Colombianismos. Y en esa época, atreverse una persona a escribir, a consignar en un diccionario una gran cantidad de palabras salidas de la boca de la gente. Él lo dice exactamente en otra obra que tiene, que se llama El idioma es suyo, defiéndalo. Entonces, a escribir, a consignar en el diccionario palabras que no estaban, que no estaban aceptadas por la academia, porque de todas maneras las academias la Academia de la Lengua, la Real Academia de la Lengua Española, la RAE, que llamamos normalmente, ha sido pues muy normativa y se daba el lujo hasta cierta época de decir que aceptaba o no determinado vocablo, que lo aceptaba como castizo. Entonces, el valor de esta obra pues radica en recoger las voces auténticas de la gente. Entonces, por ejemplo, ahora me llama la atención a mí que la gente joven, ustedes, hojean ese libro y empiezan a encontrar vocablos, se admiran pues de que estén recogidos en ese manual, en esa obra. Y sí, quisiera también hacer una precisión sobre la expresión colombianismo. Los famosos ismos, sobre todo aquí en el lenguaje, cuando se dice que una palabra es un colombianismo, que es un antioqueñismo, que es un mexicanismo, que es un localismo, esos ismos precisamente provienen como de ese carácter un poco elitista o excluyente que caracterizaba a la Academia Española de la Lengua, porque sí, los españoles fueron muy celosos de su idioma español, de su lengua española, y hasta una época muy avanzada se consideraban como los dueños del idioma, pero es que los dueños del idioma somos
somos los hablantes realmente. Entonces los ismos no dejan de ser como algo un poquito al margen de, digamos, como de la norma. Y sí, bueno, se llaman, ya nosotros, pues las personas, los que hemos estudiado más recientemente el idioma español, sabemos que ya cuando hablamos de un colombianismo nos referimos no a una expresión que tenga menor valor que cualquier palabra que esté en el diccionario de la lengua española, sino que son expresiones propias de una localidad, de una región, y que no se usen en España, o que generalmente no se usen en otros países. Claro que los límites son muy difíciles de establecer, y ahora más que nunca, porque ahora con la masificación de las comunicaciones, ya las palabras se van generalizando y ya cualquier persona utiliza expresiones que eran propias en México o que eran características de los venezolanos, por ejemplo ahora con la afluencia de venezolanos que tenemos y ya las expresiones de ellos entran a formar parte también de nuestro caudal léxico. También quisiera destacar como en él ese amor por su tierra. Él venía mucho al Carmen, venía mucho y no solamente como lo hacen, digamos, muchas personas importantes cuando vienen al pueblo, que vienen solo a visitar a su familia, no. Él venía a enterarse como de todos los movimientos de aquí del Carmen, él tuvo mucho contacto con los educadores, con los intelectuales destacados de aquí, con los poetas, porque aquí al Carmen venían poetas, venía Carlos Castro Saavedra, venía León Zafir, por ejemplo, venían mucho aquí al Carmen, y aquí había tertulias pues, con personas nativas, y Fray Julio también era una persona que participaba mucho, tanto que hasta escuché que él influyó mucho para que el colegio de varones se departamentalizara, y fue cuando iniciaron el IDEM. Por eso el IDEM lleva su nombre, eso lo escuché, lo leí en alguna reseña histórica que se hacía sobre él, y eso lo encuentro pues, muy real, porque verdaderamente él estaba muy presente aquí en el Carmen de Viboral. Fue una persona que compartió mucho, a pesar de la importancia que él tenía como intelectual y como hombre de letra. El colombianismo por excelencia es el tinto, porque tinto realmente en el mundo hispánico denota más bien al vino tinto. A más de uno le pasó, por ejemplo, en Madrid, que lo invitaban a comer, le decían, ve, te invito a comer tal día, tal hora. Y la persona sí llegaba más o menos 6:30, 7 de la noche. Llegaba allá y le, ¿qué te pasó? ¿Por qué no viniste? Pues yo vengo a comer. Y la comida era a las 2 de la tarde, era el almuerzo. La comida del mediodía se llama comida en España, y la de la noche se llama cena. Entonces, sí, todo eso causa malentendidos, sobre todo cuando uno no conoce, va de un país a otro. Todas estas expresiones, las palabras, todos los vocablos, los giros que se utilizan, todas estas expresiones, aunque ya estén arrumadas en el cuarto de San Alejo, porque, por ejemplo, las expresiones que usábamos en la época mía no son las mismas que usan ahora. Generalmente la estructura de la lengua que se modifica con mayor rapidez es el vocabulario. El vocabulario de una generación a otra cambia notablemente, porque yo creo que a ustedes les pasa, por ejemplo, que
con sus mamás y sus papás, hay expresiones que ellos usan que para ustedes no son corrientes. Las entienden, lógicamente, porque las han oído, pero no son corrientes, a veces hasta son risibles. Por ejemplo, yo me acuerdo de mis sobrinos cuando uno utilizaba alguna palabra. Mis hermanos y yo utilizábamos palabras como, atisbar. Atisbar es un verbo que figura mucho en la literatura, pero así usado tan coloquialmente como se usaba en la década del 50, por ejemplo, atisbe, atisbe. Vea, vaya atisbe a ver si ya viene su papá. Atisbe a ver si ya se va a subir la leche. Atisbe. Ahora no, ahora le dice, no, vaya, mire a ver cómo va la leche, o si ya hirvió, mira a ver si ya hirvió el agua para que apague el fogón y así. Entonces hay cambio de una generación a otra. También cambian entre los grupos sociales. Por ejemplo, no es lo mismo el vocabulario que usa un profesor al que usan los muchachos de la calle. En las grandes ciudades sobre todo se nota mucho el vocabulario de todos estos muchachos de la calle, de los que se llamaban gamines, que ahora los llaman ñeros, que tienen su vocabulario específico. En Medellín, el famoso parlache también, que es todo un compendio de expresiones usadas por las personas pertenecientes a determinados grupos. Lo mismo los vocablos propios de las profesiones, que son los llamados tecnolectos, pues la jerga en general y los tecnolectos, que son los usados por los abogados, por los juristas, los utilizados por los médicos. Por ejemplo, cuando uno va donde el médico y le dice lo que tiene, uno sale sin saber qué tiene porque utiliza su tecnolecto, o sea, su jerga, que esa solamente la entienden ellos. Y uno le dice, bueno, explíqueme en cristiano qué me está diciendo. Entonces, todos estos vocablos merecen ocupar un sitio destacado, por eso forman parte de la memoria cultural de un pueblo. Entonces, sí, yo estoy realizando un trabajo, ya tengo casi listo el libro, se llama Las palabras del barro. Ahí pretendo hacer un estudio lingüístico y etnográfico de la cerámica aquí en el Carmen de Viboral. Entonces, en este libro, en una primera parte, yo consigno el vocabulario propio de la producción de la loza. Y claro, lo ubico en el siglo XX, hacia la mitad del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, que fue el vocabulario que yo conocí. Y pues estas palabras las recogimos, por eso se llaman las palabras del barro, las recogimos como parte de una investigación realizada en la Universidad de Antioquia para el Atlas Lingüístico de Antioquia, del cual se publicó el libro, pues ese está también en la biblioteca pública, se llama Atlas Lingüístico de Antioquia. Y ahí hay una gran cantidad de variedades de palabras, pues de nombres distintos para un determinado fenómeno. Por ejemplo, nombres para la cabeza, todos los nombres graciosos, la cocorota, la testa, toda la teja, los nombres que se le dan, o los nombres, por ejemplo, para la borrachera, también la rasca, la pea, todas las palabras que utiliza la gente, ahí aparecen en ese atlas y se muestra más o menos cuál es la distribución geográfica de esas palabras. Entonces, para esa investigación aplicamos un cuestionario específico de la cerámica aquí en el Carmen de Viboral, que ese cuestionario lo aplicó un profesor, que todavía es profesor en la de Antioquia, el profesor Francisco Octavio Zuluaga,
que es de aquí del Carmen. Él hizo ese cuestionario y yo utilizo el cuestionario para obtener las entradas de mi diccionario, o sea, las palabras del barro. Entonces ahí estarían bizcocho, por ejemplo, estaría pasta, estaría la frita, estaría la carbonilla, bueno, todo eso. Y decía pues que estas palabras son muy importantes como conservación de la memoria cultural del pueblo y merecen ocupar un lugar destacado porque son útiles para la historia, la geografía y la cultura popular en general. Yo me acuerdo de una palabra que era muy común en la época mía, el bastimento. Comprar el bastimento, ahora nadie dice bastimento, vamos a hacer el mercado, van a la plaza. Entonces el bastimento se compraba en la plaza. Se llevaban un costal, el papá llevaba un costal y allá echaba todo, el bastimento estaba conformado pues por todos los artículos de plaza y también los de tienda ya, no solamente eran pues las papas, plátanos, yucas, arracachas, batatas, todo lo que había, sino lo de la tienda también formaba parte del bastimento, el frijol, el maíz, la panela. Yo recuerdo dos cajones, uno que era grandecito, que se llama cuartilla. Entonces uno compraba, generalmente había que comprar para la semana una cuartilla de maíz, porque eso era lo que se consumía en la semana en una familia no demasiado grande. Y había otra que era como la cuarta parte del cajoncito, una pucha. La pucha, uno compraba o una pucha de maíz, una pucha de leche, de leche también porque a la botella también se le decía pucha. La medida era esa, era una botellita, una botella, yo creo que equivalente a la de ahora de 750 mililitros, pero en esa época uno no sabía nada de mililitros ni de nada, sino la pucha y la botella. La botella era más grande, que después vimos que equivalía al litro. Los nombres de las comidas también, vea, tragos. Tragos, eso es un colombianismo, porque en Colombia todo el mundo sabe lo que son tragos, pero en otro país con ese sentido no. Los tragos ya tienen otro sentido, pueden ser los tragos de licor y bueno, tienen muchos otros sentidos. Tomar el algo, en otras partes, en España es tomar la merienda. Aquí la merienda es por la noche. Cuando se tomaba merienda ya pues ya es distinto, aunque puede que sí se tome. Entonces luego venía la comida y finalmente la merienda. Entonces la merienda también, en ese sentido, en el sentido nuestro, es un colombianismo. Y referente a la comida también, la sopa, el seco, la palabra seco, no se conoce sino en Colombia. En otras partes no le dicen seco al plato, al segundo plato, lo llaman primero, segundo, y sobremesa. Sobremesa es un colombianismo, porque la sobremesa de nosotros es siempre un líquido, es agua o leche o jugo. Pero la palabra sobremesa en ese sentido es un colombianismo, porque aunque existe en el español general, la sobremesa no es ningún líquido, es la conversación después del almuerzo. Eso es lo que se llama sobremesa en la literatura. La sobremesa es la conversación. Se queda la gente sentada a la mesa y se queda conversando un rato, esa es la sobremesa. La mazamorra en el sentido nuestro también es antioqueñismo. Y claro no se conoce sino en Antioquia. La palabra claro es de Antioquia nomás. En toda Antioquia pues sí, en general. No sé si en la costa, los de por allá de Arboletes, de Caucasia. Puede que sí, porque como nosotros, los antioqueños, estamos más regados que verdolaga en playa, como dicen. Hay una palabra muy típica del Carmen que esa solamente se conoció aquí y que ya los jóvenes no la conocen, la subcelia. Era una sillita, era como así de alta, más o menos tenía más o menos esta estructura. Y aquí estaba forrada pues con un cojincito, forrada,
y la tenían que llevar a la iglesia porque cuando en la iglesia no había suficientes bancas. Entonces, esa palabra creo que la inventó, o creo no, dijeron que la había inventado el padre Jesús Eduardo Gómez, uno que estuvo aquí como párroco 25 años, que fue el que trajo a las hermanas franciscanas y con ellas fundó el Colegio de Santa Teresa. Y él inventó esa palabra, entonces los papás les mandaban a hacer a las hijas la subcelia y venía marcada. En mi casa estaba la subcelia marcada con el nombre de mi mamá, el nombre de mi tía, el de la abuela, y uno las veía, eran objetos de la casa todavía en la década de los 50. Estoy hablando de esa década. Y yo sobre esa palabra una vez escribí un artículo en El Carmelitano que dirigía Pedro Luis Jiménez, que en paz descanse. Y otra palabra que también es de aquí nomás y que ya a ustedes tampoco les tocó conocer, es la palabra cafirol o cavirol. Era una bolsa de un papel grueso, como de cemento el papel, grueso y tenía asas, pues como cogedera. Y lo que pasa es que era un nombre marca, porque seguramente ahí decía cavirol, pero la gente aquí la decía indistintamente, nosotros la llamábamos cavirol o cafirol. Entonces, como no existían bolsas de plástico, en todas las casas había un cafirol para traer el mercado. Hay uno muy particular, no, ese sí es de Antioquia, el colombiano. Cualquier periódico es el colombiano. O sea, en la casa le dicen a uno, envuelve sus zapatos en el colombiano, o en un colombiano, le dicen a uno, envuelve sus zapatos en un colombiano. Y uno coge El Tiempo, El Espectador, o La Gaceta, o cualquiera, o Vox Populi, yo no sé, cualquier periódico, y envuelve los zapatos. Pero se quedó llamando el colombiano, o sea, por antonomasia, el periódico de Antioquia, el colombiano, y así. Esos procesos se dan en todos los idiomas. Es que eso es lo curioso, que eso no es solo propio de la lengua española. En todos los idiomas se dan esos procesos, en inglés, en alemán y en todos los países. Breve, la palabra breve, con el sentido de temprano, es una palabra casi muy circunscrita aquí a este oriente antioqueño. Cuando dice que no, que está muy breve, o sea, que está muy temprano. Está muy temprano, de pronto en otras partes del país, aunque sí se entienda que breve es temprano, pero no lo usan con la regularidad con la que se usa aquí. Y esa es muy antigua, es muy propia de nosotros. Expresiones como pu, para decir. Usted conoce a fulano de tal, pu, esa es muy antigua. Mire que les da risa, pero a mí me tocó, mi mamá todo decía así. Y yo lo conocí, a mí no me tocó usarlo mucho, aunque sí, un poquito. Sí, yo también decía así, yo creo, sí. La palabra brincha. Brincha para un objeto demasiado pequeño. Esa la recoge también el padre Julio ahí, Fray Julio en su diccionario. Brincha, una brincha, pero nosotros sí la generalizamos mucho, no es solo porque en algunos diccionarios de colombianismos dice brincha, un pedazo de carne muy pequeño, no es solo eso. Uno dice aquí, ay, qué brincha de muchachito. Sí, es una brinchita, es lo más lindo, una brinchita. Sí, pirringo, mirranga, y uno dice inclusive mirranguita, tender la ropa, por ejemplo, ese también, tenderla. Otras personas dicen extender o dicen sacar la ropa, sacar los trapitos al sol, pero aquí decimos tender la ropa, tender la cama. Allá en el término normal la expresión es hacer la cama. Nosotros la llamamos tender. Decimos, a ver, ¿qué hizo hoy? Tender camas, barrer, trapear. Esos son colombianismos. Hacer los destinos. Eso es muy colombiano. Muy colombiano. Los destinos son los oficios de la casa. Y en otras partes no, destinos tiene otros, el significado normal que tiene en la lengua española. Cobija, la palabra cobija también es muy colombiana, normalmente se llama manta.
pero aquí en Colombia la llamamos cobija, cobertor, colcha, todos esos son colombianismos. Yo creo que, a ver, en un día del idioma, sí, lo que tenemos que hacer los hablantes es como posesionarnos de nuestro idioma español, que no nos dé vergüenza ahora que todos los jóvenes tienen la necesidad de aprender el inglés, pero bueno, el hecho de uno hablar otro idioma no implica que tenga que subvalorar el propio. Entonces, si yo tengo la capacidad de hablar otro idioma, muy bien por mí y por todas las posibilidades que tengo. Pero mientras mejor conozca mi propia lengua, mejor me puedo desempeñar también en el mundo, en el mundo laboral y mejor también me podrán valorar otras personas como profesional, como persona útil en la sociedad. Mejor descrestemos con nuestra sabiduría y con el conocimiento que tenemos de nuestra propia lengua.